Ok, Carlos, estamos aquí en la sala ya todos los convocados, el profesor Gerardo Fernández, quien tienes acá en la cámara. Hola, Carlos. Hola, buenas tardes. Y el profesor Klaus. Hola. Hola, hola, ¿cómo estás? Bien. Y bueno, una audiencia selecta en la sala. Y por supuesto, lo pongo con Carlos, ¿cómo deseas ver la presentación? ¿Compartir la pantalla o viendo la presentación por videolink desde la videocámara? Como prefieras. Pásalo por la cámara, así está seguro que está viendo. ¿Cómo? Pase por la cámara. Si quieres por la cámara, y acá tengo el efecto de la presentación. Ah, tiene el TPD. Aquí de todas maneras compartir pantalla. ¿La observas? Sí. Ok. Estamos. Bueno, cuando quieras, preséntanos tus resultados más relevantes. Tómate el tiempo prudencial. No demasiado, pero lo suficiente para que nos cuentes qué has hecho en tu trabajo. Ok. Bueno, yo les voy a hablar sobre lo que acabamos de ver en este video, de un fenómeno que es muy cotidiano para nuestra realidad, que se llama filtración de motos, y tiene que ver precisamente con esta imagen que estamos viendo acá. Lo que ustedes como audiencia pudieran preguntarse es por qué hacer un esfuerzo de una tesis doctoral en ciencias para estudiar un fenómeno tan cotidiano como este. Y parte de la respuesta la podemos encontrar en este gráfico, que nos muestra de manera clara cómo es la situación de las ventas de motos y vehículos cuatro ruedas aquí en Venezuela, al menos desde enero del año 2010 hasta septiembre del año 2014, que es cuando pude hacer el récord de los últimos registros de la venta. Claramente, la moto se está convirtiendo en un medio de transporte urbano para la ciudadanía, no solo aquí en Caracas, sino en el resto del país. Y esto de suyo justifica un esfuerzo de entender cómo esto impacta a la vialidad, al transporte, al comportamiento de la gente en las ciudades. Lo que le voy a hablar entonces en los próximos minutos es precisamente de cómo hicimos para estudiar este fenómeno usando una aproximación basada en simulaciones y luego observaciones en campo para entender cómo impacta el fenómeno de la filtración de motos sobre el comportamiento de los automovilistas. Porque además de estarse vendiendo muchísimo, el fenómeno de la filtración de motos plantea un montón de retos para los países en donde ocurre, que vemos acá resaltados en verde. Claramente tenemos una gran preocupación desde el punto de vista de la seguridad vial, cómo hacemos para que no existan tantos choques, para entender también las actitudes psicológicas que tienen los automovilistas hacia los motociclistas y estos hacia los automovilistas, que ya la literatura ha venido reportando desde hace algún tiempo. Cómo entender realmente a la moto como un medio de transporte no solo individual, sino hasta familiar. Cómo hacer frente a un fenómeno social no solo de movilización, sino también de respetos hacia las normas de transporte. Entremos pues entonces a entender un poquito de historia de cómo se estudió el tráfico.
en los primeros modelos, era básicamente irrelevante entender las diferencias físicas y de rendimiento entre un carro, un autobús, una moto, una bicicleta. De forma tal que solamente se estudiaba al tráfico un conjunto de pelotitas que se movían en un espacio. Esto dio pie a los llamados modelos macroscópicos, que entendían el fenómeno del tráfico como de manera semejante a un fluido. Y paralelamente, más o menos de forma independiente, surgieron los así llamados modelos microscópicos que consideraban el fenómeno del tráfico como un fenómeno emergente que ocurría, que surgía a partir de las interacciones entre vehículo y vehículo, entre moto y carro, entre carro y carro. Desde estas dos perspectivas, el enfoque típico se consideraba en las variables así llamadas macroscópicas, que típicamente eran velocidad, flujo y densidad, y cuya metodología de análisis hacía uso de los diagramas fundamentales de tránsito. Por su parte, los modelos microscópicos no estudiaban velocidad, flujo y densidad necesariamente, sí lo consideraban, pero hacían énfasis en otro tipo de variables como las que vemos acá, que daban pie a comprender la interacción entre carro y carro, entre moto y moto, entre carro y moto. Desde este punto de vista, ya entrando un poquito más en materia técnica, los modelos se clasificaban, grosso modo, en modelos de tiempo continuo, usaban aproximaciones matemáticas y físicas, usando ecuaciones diferenciales, tratando el tiempo y el espacio como variables continuas. Y entonces ver cómo evoluciona el sistema analizando estas variables. Otra aproximación técnica es la que recibe el nombre de autómatas celulares, que usaban reglas basadas en simulaciones por computadora para decirle a los automovilistas, que en este caso eran una especie de robots, cómo se debían comportar en un tráfico. Y finalmente tenemos un tercer tipo de aproximación que se ocupa un medio camino entre los modelos de tiempo continuo y los autómatas celulares, porque a diferencia de los primeros toma al tiempo como una variable discreta y al espacio como una variable continua. Así que tenemos claramente tres aproximaciones propias de aproximaciones matemáticas, físicas y de ingeniería de tránsito como una especialización de la ingeniería civil. Y frente a todo esto, cabe preguntarse ¿qué puede hacer un psicólogo como yo para estudiar el tráfico? Realmente la psicología puede dar algún aporte al estudio del tráfico paralelamente a lo que ya han hecho matemáticos, físicos e ingenieros. Pero precisamente de lo que les voy a hablar es de eso. Inspirado en la obra seminal de Skinner, un psicólogo americano quien en 1938 escribió su obra seminal de la conducta de los organismos, tomamos en consideración la definición de qué es conducta y particularmente cuál propiedad de la conducta humana resulta adecuada para estudiar el fenómeno del tráfico. Y conseguimos que la propiedad más adecuada para hacer esta labor es la frecuencia de la conducta, simplemente porque es más fácil de observar, afecta al ambiente de forma que puede ser fácilmente registrada y porque se repite muchísimas veces sin que esté sujeta a fatiga. Partiendo de esta definición, se nos hizo factible entender a la conducta de manejo como una conducta aprendida que puede comprenderse como un fenómeno que se compone a su vez de respuestas individuales que podemos clasificar a la hora de observar el comportamiento de automovilistas y motociclistas en el tráfico, particularmente respuestas de acelerar, de frenar y de cambiar de canal o de mantener la velocidad. Planteado de esta manera, el análisis de la conducta de manejo no había sido considerado de esta manera explícita por enfoques propios como el de los matemáticos, los físicos y los ingenieros de tránsito. Y esto nos permitió entonces plantear un abordaje interdisciplinario
usando simulaciones basadas en agentes, que es una aproximación que tienen los computistas, la gente que se dedica a hacer ingeniería en computación, inspirado en la inteligencia artificial distribuida, y aparte de ello, hacer observaciones directamente en campo, irnos a la autopista y observar cómo es que la gente maneja en nuestras ciudades. Todo esto empezó hace unos 4 años cuando el profesor Klaus me invita a conversar con personas que ya habían estudiado tráfico y me brindaban orientaciones de cómo podía hacer un esfuerzo como el que estoy describiendo en este momento. En aquel entonces se me sugiere usar esta herramienta llamada Cesana, que es una plataforma ya lista para ser utilizada de manera que se pueda abordar el estudio de fenómenos complejos con la ayuda de un conjunto de herramientas listas para usar y particularmente pensadas para personas como yo que no tenían experiencia directa en lenguajes de programación. Así pues que allí empezó mi trabajo estudiando esta herramienta y tratando de adaptar lo que ya les comentaba de la conducta, llevarlo al modelado de tráfico con esta herramienta para entender cómo afecta la filtración de las motos sobre la conducta de manejo de los automovilistas. Lo que hicimos entonces fue apoyarnos en una técnica propia de la psicología y también de la ingeniería llamada diseño de experimentos. Construimos un experimento que se constituía por los siguientes elementos. Por un lado teníamos 2 tipos de tráfico, a lo que yo llamo acá tráfico homogéneo. Se le entiende como el tráfico cuando hay automovilistas y no hay motociclistas en la vía. Y el tráfico heterogéneo, que es el nombre técnico que recibe en la literatura, es aquel que se caracteriza porque interactúan automovilistas con motociclistas al unísono. Y aparte de esta comparación, quisimos ver qué pasa cuando dentro de una pista introducimos cada vez más automóviles y más motos. Y eso en ingeniería de tráfico se llama densidad vehicular. A partir de esta combinación de variables, entonces, surgen varios escenarios experimentales en esta plataforma de simulación que nos permitieron entender 10 simulaciones, 10 escenarios para simular. ¿Qué medimos? Inspirados en lo que ya les mencioné anteriormente, lo que hice fue medir la velocidad promedio de los automovilistas y motociclistas, la frecuencia de cambios de canal, de aceleraciones y de frenazos. ¿Cómo lo hicimos? ¿En dónde lo hicimos? Aquí vemos un esbozo del escenario general de mis simulaciones. Una pista recta con 2 canales, los carros y las motos entraban por el lado izquierdo de la pista y al llegar al final de la pista salían, y cuando salían volvían a entrar otros carros con otras velocidades distintas. La longitud de la pista es de 400 metros, algo equivalente a la salida de la universidad para llegar a la puerta principal. Y dentro de ese entorno lo que hicimos fue pedirle al simulador que nos midiera la frecuencia de conductas, de cambios de canal, aceleraciones, frenazos y velocidad promedio, y ver qué pasaba con los automovilistas cuando estos interactuaban entre ellos sin motociclistas y con motociclistas, variando sistemáticamente la cantidad de vehículos en la pista. Al inicio de la simulación, o al t igual 0, la pista está absolutamente vacía y una vez que le dábamos play a la simulación, comenzaban a entrar carros y motos por la pista. Para efectos de control experimental, no simulamos variaciones de flujo que pudieran representar la idea de qué pasa cuando el tráfico empieza a congestionarse en la mañana, en la tarde, etc., sino que mantuvimos constante el flujo y dejamos constante también la proporción de carros y motos. Para los efectos de las simulaciones, por cada 2 vehículos teníamos una moto. Y la idea de esta proporción era tratar de emular la realidad de que como las motociclistas van por la mitad de los canales por donde circulan los automóviles, pues tengo 2 automóviles y una moto. Con este arreglo,
experimental, hicimos 3 experimentos y en los próximos minutos observarán los resultados de estos 3 experimentos. Nuestro primer experimento consistió en observar qué pasaba cuando todos los motociclistas circulaban a la misma velocidad en fila india por la pista que les mencioné anteriormente. Lo que vemos acá es el conjunto de distribuciones estadísticas observadas de la simulación. Las cajitas amarillas hacen referencia a las distribuciones estadísticas de los cambios de canal cuando los automovilistas no interactúan con motociclistas. Las cajitas azules nos muestran lo mismo, pero haciendo referencia a qué sucede con los automovilistas cuando interactúan con motociclistas en la pista. Y las cajitas rojas nos muestran las distribuciones estadísticas de los cambios de canal de los motociclistas. Es claro que las cajitas amarillas están por encima de las azules y esto se traduce como que se cambian más de canal los automovilistas cuando no tienen que interactuar con motociclistas en la vía. También es claro que los motorizados casi nunca cambian de canal porque van libres en su canal o en su espacio que queda libre entre carro y carro. En esta lo que vemos es qué sucede con las aceleraciones o la frecuencia de aceleraciones de automovilistas y motociclistas. Una vez más, las cajitas amarillas hacen referencia a la frecuencia de aceleraciones de los automovilistas cuando no interactúan con motociclistas. Las cajitas azules nos muestran la frecuencia de aceleraciones cuando tienen que interactuar con motociclistas. Vemos que hay diferencias, pero no son tan marcadas como en el caso de los cambios de canal. Y aquí, aunque no se ve mucho, están las frecuencias de aceleraciones de los motociclistas. Recordemos que esto se hizo con la idea de simular el evento en que los motorizados van todos uno detrás del otro. Aquí vemos lo propio, ya no con la frecuencia de aceleraciones, sino con la frecuencia de los frenazos. Y ocurren varias cosas interesantes. Los motociclistas casi nunca frenan y los automovilistas cuando interactúan o no interactúan con motociclistas más o menos presentan la misma frecuencia de frenazo. Y estos frenazos y aceleraciones aumentan conforme aumenta la cantidad de vehículos en la pista. Aquí vemos lo propio con la velocidad de automovilistas y motociclistas. Claramente, esta disminuye a medida que aumenta la densidad, lo cual era un resultado esperado a partir de resultados que ya existían en la literatura. Lo interesante es que arriba observamos que los motorizados son realmente invulnerables en la simulación al efecto de la densidad. Ellos mantienen casi constante su velocidad de traslado. Si tenemos que resumir todos estos gráficos de una manera más gráfica, vaya la redundancia, vemos que el tráfico homogéneo, vale decir, cuando los automovilistas no interactúan con motorizados, el cambio de canal como una respuesta propia a la conducta de manejo es la respuesta más frecuente en la conducta de manejo. Pero la sola presencia de los motorizados conduciendo de la forma como lo hemos visto, lo hemos descrito, cae sensiblemente por debajo de la frecuencia observada para aceleraciones y frenazos. Nuestro segundo experimento consistió en introducir una variante con relación al primero y hacía referencia a qué pasa cuando todos los motorizados conducen a distintas velocidades. En el primer experimento que les acabo de mostrar, lo que se hizo fue emular la situación en que todos los motorizados van exactamente a la misma velocidad. Ahora vamos a ver qué pasa cuando los motorizados deciden ir a distintas velocidades. Aquí vemos, una vez más, la distribución de los cambios de canal de los automovilistas y los motorizados. Las cajas amarillas, una vez más, hacen referencia a los cambios de canal cuando los automovilistas están en un tráfico homogéneo, es decir, cuando no interactúan con motorizados. Las cajas azules cuando interactúan con ellos y las cajas rojas hacen referencia a los cambios de canal de los motociclistas.
Nuevamente, las cajas amarillas están espacialmente por encima y muy distantes de las cajas azules, pero las cajas rojas están más o menos al mismo nivel de las cajas amarillas. Lo que quiere decir que cuando los motorizados deciden ir en nuestra simulación, los ponemos a conducir a distintas velocidades, se asemejan a los automovilistas en términos de que cambian tanto de canal con la idea de acelerarse entre sí. Aquí vemos nuevamente los resultados, pero esta vez referidos a las aceleraciones. La frecuencia de aceleraciones aumenta conforme aumenta la densidad para los automovilistas en condición de interactuar con motorizados o sin interactuar con ellos, y la frecuencia a veces con que aceleran los motorizados es relativamente estable, independientemente de los niveles de la densidad vehicular de la pista. Algo equivalente ocurre con la frecuencia de los frenazos. Y aquí vemos la velocidad. De manera equivalente, a medida que aumenta la densidad vehicular, cae la velocidad de automovilistas y motorizados, cosa que no sucedía en el primer experimento, aunque, o mejor dicho, cae pero no tan abruptamente como en el primer experimento. Hay mayor variabilidad en la velocidad de los motociclistas. No hay tantas diferencias en la velocidad de los automovilistas cuando se trata de distinguir la presencia o la ausencia de motorizados en la pista. Si resumimos los resultados de este segundo experimento, volvemos a encontrar que la frecuencia de cambios de canal, representada aquí por la lineecita verde, cae abruptamente cuando los automovilistas interactúan con los motorizados en la pista. Nuestro tercer experimento trató de estudiar qué pasa con los flujos cuando se introducen distintas condiciones en la vialidad, particularmente cuando hacemos el ejercicio de ver qué pasa cuando metemos un canal exclusivo para los motorizados, dentro del cual solamente van a circular los motorizados, con la idea de separar el flujo de tráfico de automovilistas con el flujo de tráfico de motociclistas. Aquí lo que hicimos fue una variante del diseño general que les presenté. Seguía siendo la misma pista de dos canales, pero como la idea era ver qué pasa cuando hay un tercer canal solo para motos, pues creamos una condición llamada canal exclusiva de motos. Aparte de esto, realizamos un escenario en donde no había motos, y a eso lo llamamos sin motos. Diríamos que estas dos condiciones, representadas en los extremos del eje X en este gráfico, servían como condiciones de control para nuestro experimento. Las otras dos condiciones tienen que ver con la interacción de carros y motos con una ligera sutileza. En una primera condición tenemos motos filtradas, es decir, motociclistas que van por el espacio que hay disponible entre los vehículos, dentro de los canales. Y una segunda condición, cuando tenemos motos no filtradas, es decir, como conducen los motociclistas en Londres, digamos. Ellos son un carro más y no van al lado del carro, sino que van detrás del carro dentro del canal. En estas cuatro condiciones, pues, medimos una vez más la frecuencia de cambio de canal en tres condiciones de densidad vehicular particulares. Una alta densidad vehicular, una densidad vehicular intermedia y una densidad vehicular baja. Es decir, cuando la pista está más o menos libre o está más o menos congestionada. Claramente vemos que cuando la densidad de vehículos en la pista aumenta, cuando es alta, cuando el tráfico está congestionado, la frecuencia de cambios de canal es mayor en todas las condiciones. Aunque resulta mayor los cambios de canal cuando separamos al tráfico de motos del tráfico de automóviles. Este sería el escenario en donde separamos ambos tipos de vehículos.
y este sería cuando solamente hay automovilistas en la pista. Vemos claramente que el comportamiento del tráfico en estos términos es equivalente. Aunque cuando ponemos el énfasis al analizar qué pasa cuando los automovilistas interactúan con las motos, vemos que la frecuencia de cambios de canal es mucho más frecuente, mucho más alta, en la condición del tráfico con motos que no van filtradas, sino que van detrás del vehículo, como si fuese un vehículo más. Aquí vemos lo propio de este experimento, pero no con cambios de canal, sino con aceleraciones. Una vez más, a mayor densidad vehicular, mayor la frecuencia de aceleraciones. Vemos más o menos que el comportamiento es semejante en todas las condiciones experimentales y de hecho no conseguimos diferencias estadísticamente significativas entre ellas. Y lo mismo para las aceleraciones. Si tuviésemos que resumir los experimentos, los resultados de este tercer experimento, vemos claramente que la frecuencia de cambios de canal representada por la línea verde cae abruptamente cuando los automovilistas tienen que interactuar con motociclistas para todas las condiciones. Uno pudiera decir, viendo todos estos resultados, bueno, magnífico, los resultados parecen sensatos de acuerdo a la experiencia cotidiana que tenemos al usar nuestros vehículos, pero realmente son creíbles. Realmente podemos confiar en estos resultados. Y para ello hicimos un esfuerzo adicional de estos tres experimentos. Quisimos validar nuestros resultados viendo el tráfico real en la autopista. Para ello, con la cámara de mi teléfono celular, lo que hice fue filmar el tráfico a la altura del puente 9 de diciembre. Del lado derecho de la pantalla, más o menos detrás de la valla publicitaria que se observa allí dentro, está el Colegio San Agustín del Paraíso. En esta zona de la autopista hicieron recientemente un distribuidor. Lo interesante de esta zona de la ciudad, que presenta tres canales de tráfico, es que aquí, entre el canal 1 y el canal 2, ocurre un tráfico heterogéneo, porque allí, entre esos dos canales, se mueven los motociclistas entre los canales. Y paralelamente, entre el canal 2 y el canal 3, tenemos un tráfico homogéneo, porque raramente se observa un motociclista trasladarse por acá. Vale decir, en nuestras condiciones locales, los motociclistas siempre deciden trasladarse o filtrarse en el tráfico entre el canal rápido y el canal intermedio. Y este escenario real nos permitió validar nuestros resultados evaluando tráfico heterogéneo y tráfico homogéneo al unísono. ¿Cómo hicimos entonces esto? El print screen que vemos acá hace referencia al software particular que usamos para calcular las variables de cambios de canal y velocidad. Este software fue específicamente diseñado para la docencia de la física y trae un conjunto de herramientas bastante útiles para poder hacer cálculos de mecánica clásica. No sé si se logran observar ustedes, tienen rayitas rojas, rayitas fucsias, azules. Esas rayitas permiten, por ejemplo, definir en términos de ángulos la perspectiva desde donde está la cámara con relación al piso para poder establecer la cantidad de distancia que hay entre dos puntos arbitrarios. Y las líneas fucsias nos permiten construir un sistema de coordenadas, un eje cartesiano arbitrario, en donde ponemos un punto nulo, un punto de origen, que nos sirve de referencia para calcular la posición relativa de cada carro con cada paso de video. Y esto luego nos permitió calcular la velocidad de los carros. Con este software que es gratuito y nos permitió hacer este trabajo de validación, lo que hice fue filmar el tráfico en 13 oportunidades distintas, como les comenté con la cámara de mi teléfono. ¿Por qué 13 oportunidades distintas? Bueno, quería ver qué pasaba en horas pico y en horas no tan pico para tratar de hacer lo más parecido posible en la observación en campo a lo que hice en el experimento. Entre 3 y 8 minutos duraba cada video
por razones logísticas de que la pila del teléfono se agotaba, entonces tenía que volver a cargar la pila del teléfono. Como les mencioné, esto fue en sentido oeste-este a la altura de la autopista Francisco Fajardo, y con el software tracker lo que hice fue en concreto medir cambios de canal en tráfico heterogéneo, vale decir entre el canal 1, entre el canal rápido y el canal intermedio, y el tráfico homogéneo entre el canal intermedio y el canal de la derecha. Y medimos también el flujo de vehículos dentro de ese pedacito de autopista. Lo que vemos acá es la síntesis gráfica de la validación de nuestro trabajo. En el eje de las X vemos qué pasa en el tráfico homogéneo y en el tráfico heterogéneo para las condiciones de cambio, para la variable de cambios de canal o frecuencias de cambios de canal y de velocidad promedio. El color de las lineecitas nos indica el tipo de observación particular que estamos comparando. La lineecita roja nos muestra los resultados de nuestras simulaciones, particularmente del segundo experimento, porque lo que observamos es que en realidad lo que ocurre es que los motociclistas no viajan todos a la misma velocidad como lo hicimos en la primera simulación. Ellos en efecto van a distintas velocidades y entre ellos, dentro del espacio de los automóviles, en ese espacio ellos se adelantan unos a otros. Bueno, cuando la línea roja y la línea azul se solapan, lo que indica es que los resultados de las simulaciones se parecen bastante a los resultados de lo que observamos en el tráfico real. Y como vemos, pues en el caso de la velocidad, la correspondencia entre la simulación y la observación de tráfico es casi 1 a 1, no tanto en el caso de los cambios de canal. Y esto tiene que ver por razones de cómo construimos la simulación. Resulta que en la vida real terminamos observando una relación carro-moto de 3,8 motos por carro. Perdón, de 3,8 carros por moto, perdón, 3,8 motos por carro, mientras que nosotros lo que hicimos fue 2 carros por moto. Y este parámetro es tan sensible que explica por qué los cambios de canal no fueron tan parecidos a las simulaciones que hicimos. En cualquier caso, el porcentaje de equivalencia o de concordancia entre la simulación y las observaciones es bastante alto para lo que se esperaba en este tipo de... Bueno, visto todo lo visto, cabe entonces preguntarse qué podemos concluir. Bueno, el flujo de tráfico heterogéneo es realmente mayor que el flujo de tráfico homogéneo. Esto quiere decir que pasan más, se traslada mucha más cantidad de personas en un tráfico heterogéneo donde hay carros y motos que en un tráfico homogéneo donde solamente hay vehículos. Y es mucho más del 25%. También vemos que los motociclistas generan el efecto corral, es decir, acorralan a los automovilistas dentro de su canal, impidiéndoles o dificultándoles superlativamente la maniobra de cambiarse de canal. Los automovilistas conducen igual de lento en un tráfico homogéneo que en un tráfico heterogéneo. Y por otro lado, los accidentes que observamos en el tráfico real no necesariamente se deben a la velocidad. Y esto viene a colación porque la mayor velocidad observada en el tráfico real fue 55 km por hora, en condiciones de horas no pico. Es por la cantidad de carros que hoy en día tenemos para la cantidad de capacidad vial que tienen nuestras vías. Y en el caso de nuestras simulaciones, la velocidad mayor que le permitimos a nuestros carros para una pista de 400 metros fue de 60 km por hora. Entonces, a estas velocidades que no son tan altas, observamos que los cambios de canal es una de las maniobras que se ve altamente sensible. Los accidentes en estas condiciones no necesariamente se deben a la velocidad, que es digamos, el conocimiento que mantiene el vulgo cuando analiza la siniestralidad. Es realmente las maniobras que hacen automovilistas y motociclistas al momento de interactuar.
lo que aumenta la probabilidad de los choques y los accidentes, no necesariamente la velocidad. Algo que también apoya o que muestra nuestros resultados es que el efecto corral, es decir, la dificultad que tiene el automovilista para cambiarse de canal, pudiera ser un mecanismo físico que ocurre en la interacción de carros y motociclistas, de automovilistas y motociclistas, que pudiera explicar las actitudes negativas que tienen los automovilistas sobre los motociclistas y que ya está reportado en la literatura. Porque funciona, digamos, como una especie de frustrador. Sientes que no avanzas. Y además que sientes que no avanzas por efecto de la densidad vehicular, cuando quieres maniobrar no puedes porque están circulando los motociclistas. Y aparte de ello, en la literatura de la psicología siempre se reporta que en efecto el tráfico vehicular, las congestiones de tráfico, son, psicológicamente hablando, un estresor para la ciudadanía. Si bien eso es cierto, lo que nuestra tesis también menciona es que, ojo, no solamente la densidad vehicular, es que también el efecto corral de los motociclistas sobre los automovilistas ahora se suma como otra condición distinta que aumenta el estrés de la gente manejando en el tráfico. Lo cual es una cosa que no se había dicho en la literatura porque, claro, hace algún tiempo atrás las motos no eran tan populares como hoy en día lo son. Yo creo que estos son los resultados primordiales, pero vale hacer una serie de acotaciones, ¿no? Como vimos en la lámina del video, los motociclistas van entre el canal rápido y el canal intermedio, es decir, van por la izquierda en la autopista. Pero nuestras salidas de la autopista están ubicadas físicamente en la derecha. Si el motociclista quiere o desea salir de la autopista, tiene que ejecutar la maniobra de cambio de canal. Vemos que la maniobra de cambio de canal aumenta la probabilidad del riesgo de choque o de colisiones. Una contribución pudiera ser limitar la filtración de motos hacia el lado derecho de la autopista y no hacia el lado izquierdo de la autopista. Tratar de separar ese flujo de tráfico de carros y motos para que los motociclistas vayan por el lado derecho de la autopista y no por el lado izquierdo. De forma tal que se facilite el tráfico y se vean los resultados que vimos con las simulaciones que hicimos cuando separamos tráfico heterogéneo con tráfico homogéneo. Y limitar la filtración de motos al máximo posible cuando las condiciones de la geometría vial, de la vialidad, lo permitan. Es decir, cuando sea estrictamente necesario permitir la filtración de motos en el tráfico y no dejar que este sea un fenómeno de gran escala que ocupe toda la malla vial en la ciudad. Dice, sí, los he molestado muchísimo por tan largo discurso y si tienen algunas preguntas. Aquí alguien debería ser motorizado para hacerte una pregunta. ¿Alguno de ustedes ha sido motorizado? Vamos a seguir la norma aquí, vamos el jurado tiene tiempo para preguntar. Vamos a pedirle al doctor Erickson que haga las preguntas. ¿Quieren empezar, Carlos? Sí, con mucho gusto. Bueno, te oímos. Bueno, primero, gracias Juan Carlos, estuvo muy interesante. Creo que tenía mucho potencial práctico en investigación. Y pues ahora sí que las sugerencias que mencionaste al final pues se prestan a exploraciones pues en simulación, pero tal vez también en un futuro cercano a algunos proyectos pilotos. Y en ese sentido, no sé, un par de preguntas hipotéticas. Si fueras alcalde de Caracas con poderes omnipotentes, tuvieras que decidir entre permitir solo motos o solo autos, ¿qué crees que sería más eficiente para la movilidad? La literatura de hecho está comenzando a estudiar eso, la popularidad de las motos como medio de transporte urbano hace pensar que en un futuro no muy lejano la mayor cantidad de personas, al menos aquí en Venezuela,
van a terminar trasladándose en motos y no en vehículos, por razones que no tienen que ver estrictamente con tráfico, con razones que tienen que ver con economía, porque una motocicleta es mucho más económica que un vehículo, porque un vehículo hoy en las condiciones actuales es difícil poder encontrarlo, comprarlo, mantenerlo, porque el mantenimiento de la motocicleta es más económico que el mantenimiento de un vehículo de 4 ruedas, y porque hay un claro incentivo a raíz del gráfico que mencioné, que mostramos al principio, de cómo se comportan las ventas de carros y motos aquí en Venezuela. Hay un incentivo claro a la compra de motos, no necesariamente tampoco al uso del transporte público. La literatura también reporta que el traslado en motocicleta es, aunque es más riesgoso, es más rápido. La gente pierde menos tiempo trasladándose en moto que en vehículo. Sí. Entonces me inclinaría a pensar que en algún momento, pues, creo que aquí en Venezuela vamos a comportarnos de manera semejante a como la literatura dice que ocurre el tráfico en países como Vietnam o Indonesia, donde la cantidad de motos es algo así como 15 motos por cada vehículo. Aquí en Venezuela estamos teniendo cerca de 4 motos por vehículo. O sea, todavía no hay un claro dominio de la moto sobre el vehículo. Okay. Y bueno, también es interesante que en otras ciudades como Londres, especialmente esta semana hace poco se anunció una supercarretera pero para bicicletas. Entonces, también es la motivación principal también es que, digamos, al reducir el tamaño del vehículo, pues en principio puedes transportar una mayor cantidad de pasajeros a través de la misma infraestructura, especialmente si los automóviles llevan un solo pasajero, en el sentido de que en una autopista con 3 canales para automóviles, pues te caben mínimo 6 canales para motocicletas, y pues también consumen menos combustible, son más baratos, como mencionabas, y pues también pueden acelerar más rápido. Entonces, en principio, la capacidad de infraestructura se aumenta sin aumentar la infraestructura, sino más bien cambiando el medio de transporte, de hecho abaratándolo. Entonces, pues sí, eso explica la preferencia de las motos. En otros países los intereses y el poder que tienen las compañías automotrices es muy grande, entonces, por lo menos en México, ellos no han frenado mucho el uso de las motocicletas. Pero no sé, tal vez también podrías explorar escenarios un poco futuristas, así como un carril dedicado para motos, ir explorando distintas alternativas, variando la proporción de motos por vehículo. Sí. Entonces, me imagino que una solución planteada para 4 a 1 va a ser muy distinta a otra para 15 a 1. Sí, claramente. Y digamos, si más o menos se pueden seguir las tendencias de compra y venta, pero más bien de uso de motocicletas como se ha ido incrementando, pues entonces eso podría más o menos darnos un estimado de en qué fechas se irían alcanzando qué porcentajes. Entonces, otra cuestión interesante sobre tener un canal dedicado para las motos es que pues, le estás quitando un número a los automóviles. Entonces, si se mantiene el número de automóviles, pues estás quitándoles infraestructura, entonces se reducirían sus tiempos de traslado, necesariamente. Si se aumenta, o sea, si por cada moto que entra sale un auto, pues entonces es mejor. Pero me imagino que ese no es el caso. O sea,
yo imagino que el número de vehículos también aumenta o si acaso se mantiene, no sé si esté disminuyendo. Ahorita recientemente se está observando una disminución en la venta de vehículos aquí en Venezuela por razones que no tienen que ver con el tráfico, tienen que ver con razones más de tipo macroeconómico, el acceso a las divisas para que las ensambladoras puedan importar piezas y producir, etcétera, etcétera. Si esta circunstancia es coyuntural o no, pues la desconozco, se me escapa del estudio, pero creo de verdad que la moto va a terminar siendo como un estándar de movilización muy popular para la mayor, el grueso de la población urbana. Y esto sí, pues, claramente plantea un desafío para las autoridades que típicamente han visto el tráfico como un asunto que tenía que regularse para un tipo de transporte específico, un vehículo 4 ruedas, privado o particular. Pero las condiciones generales a nivel mundial están planteándonos estos cambios, nos están mostrando claramente que la moto parece que es el medio de transporte dominante, a diferencia como lo fue el carro en décadas anteriores, ¿no? Y esto pues es relevante para llevarlo a las autoridades civiles responsables de regular el tráfico, de forma tal que puedan tener herramientas basadas en hechos, basadas en lo que observamos y no basadas en la opinión o la intuición. Sí. Sí, porque, bueno, con respecto a los canales dedicados para motos, pues obviamente te quitan flexibilidad en el sentido de que si los vehículos tienen que ir separados, pues entonces solo pueden ir por ahí y no por otro lado. Sin embargo, para licencia, pues tiene ventajas separar los flujos, la fricción entre las distintas capas dinámicas de los vehículos. Y digamos, se quedó Olga, se escribe en el que manda el mensaje. ¿Está conectado todavía? Cuelgue y llámalo de nuevo, creo. ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto, discúlpanos Carlos, se cayó la comunicación. Bueno, sí, necesitaba que digamos, como que la cuestión más simple podría ser, pues el carril de la derecha, el canal de la derecha, que sea para motos y los otros para vehículos, para automóviles. Pero pues obviamente se incrementaría la densidad de los automóviles y sería muy problemático y de por sí lleva más gente que las motos, entonces complicaría. Entonces, esta alternativa sí es hacer canales dedicados para motos, pero no quitar los vehículos, sino reducirle su ancho. Y tanto para motos como para autos, mientras más angosto sea un carril, económicamente la gente va más lejos. Porque, digamos, no puedes medir bien cuando vas muy rápido a la distancia para poder pasar con seguridad los obstáculos. Entonces, en algunos países, cuando quieren que los vehículos no vayan muy rápido, reducen los kilómetros en el país. Sí. Entonces, pues cuando no es tráfico, pues sería más lento, pero si es como muchas otras ciudades, como no en Caracas, como en muchas otras ciudades grandes en el mundo, lo que sucede es que siempre hay tráfico, de hecho, reducir la velocidad en este flujo. Se permite que todos los vehículos
vayan a la misma velocidad, no que estén parando y arrancar. En otras palabras, que reduciría la aceleración y haría un poco más fácil el movimiento. Bueno, estos son un poco de imágenes porque eso requeriría ajustes de simulación, Sí. bueno, pues por ejemplo, Gracias. Gracias, Carlos. Profesor, ¿usted se queda al final o quiere hablar ahora? Usted manda. Usted es el tutor, lo dejamos al final para que Usted es cierre. el presidente del jurado. Ok. Entonces voy a hablar yo, no, para dejar que tu tutor al final se explaye en comentarios. Bueno, yo lo primero quiero felicitarte por la buena exposición, breve, concisa y muy buena, muy buen expositor. Felicitar a tu tutor porque entiendo que el doctorado interdisciplinario tiene justamente esta peculiaridad, ¿no? De que tenemos un sociólogo trabajando en ingeniería de tráfico, ¿no? Ingeniería de tránsito. Es interesante, esta vez y sobre todo permitió que tú, si entendí bien de lo que pude leer en el libro basado en Skinner, hiciste un modelado usando agentes, que es un tema del mundo de la inteligencia artificial, hiciste un modelo de la conducta, y ahí es donde me pregunta, de la conducta de motorizados y conductores de vehículos o solo motorizados, porque en el libro solamente vi que recogiste las conductas principales de motorizados, pero no encontré cómo modelaste al conductor, las conductas del conductor. Veo que las de motorizados están basadas en una publicación anterior, que por cierto, otra cosa que no nos contaste no había tiempo para que nos contaras, pero tienes un buen estudio del estado del arte en todo tu libro en distintos temas, ¿no? En el tema de modelado, en el tema de ingeniería de tránsito, en el tema de modelado de conductas en tránsito. O sea, tienes un buen estudio del estado del arte que no nos contaste mucho, pero entiendo que por el tiempo te fuiste a mostrarnos los resultados. Pero la pregunta va, ¿cómo se modela la conducta? O sea, ahí hay unos parámetros del motorizado y un poco, ¿qué piensas tú si esos parámetros se adaptan a nuestra cultura? Si haría falta modificar el modelo, si crees que es suficiente, y cómo modelaste al conductor. O sea, la conducta del conductor, ¿cómo la modelaste? ¿Con qué te basaste? ¿Dónde sacaste los parámetros? ¿O qué conductas tomaste? No sé si tú tengo que brevemente me expliques cómo conecté eso con Skinner, porque no lo termino de entender, pero bueno, claro, porque entiendo que ese know-how tuyo de la parte sociológica, psicológica, justamente es un aporte a tu trabajo, en tu trabajo. Sí. Sí. Bueno, realmente mi aproximación fue bastante difícil al principio porque el primer reto estaba en justamente cómo modelo la conducta usando inteligencia artificial, que no es una herramienta propia de mi formación como psicólogo. Justamente al interactuar con la profesora Ana Banzan de Brasil y con el profesor Gabriel Gómez en California, en Berkeley, entendí que habían herramientas ya construidas por los propios ingenieros de computación orientadas para personas que como yo no tenían experiencia técnica programando. Y esta herramienta en particular tiene ya un modelo en una librería de ejemplos que funciona y es de tráfico. Pero el ejemplo que trae es apenas de una pistica muy cortica donde uno veía cómo los carritos se movían en la pista y me sirvió como el primer recurso para poder entrar al tema del modelado, que realmente era algo difícil. Pues lo que hice fue estudiar directamente ese modelo de ejemplo y poco a poco irlo modificando al punto de llevarlo al escenario particular que mostramos acá. ¿Cómo se modela en concreto? Bueno, pues esta herramienta te permite, usando diagramas de flujo, dibujando en flechitas y cajitas, cómo es la relación conductual entre un conductor y otro.
por ejemplo, cuando dibujas en el modelo, cuando usas las herramientas propias del software que utilicé, tú le dices cómo tiene que frenar y para ello te vales de la geometría. Tú le dices, frena cuando tienes un vehículo a tanta distancia o menos. Te cambias de canal cuando tienes a alguien al frente y en tu canal adyacente no hay vehículo, y calcula el área como un triángulo, y si dentro de ese triángulo no hay un vehículo, pues puedes cambiarte, en caso contrario no te cambias. Aceleras cuando en tanta distancia no hay vehículo, y eso te permite poder acortar el tiempo del traslado. Es decir, el modelo de ejemplo era bastante elocuente para yo usarlo como inspiración y adaptarlo a la realidad de nosotros, del problema que estudiamos, de introducir el motorizado por la mitad de los dos canales. ¿Cómo se modela al motorizado? Pues básicamente de la mismísima manera que se modelaba al automovilista, introduciendo algunas condiciones específicas propias del motorizado. El vehículo es más pequeño en dimensiones físicas. Sus cambios de canal realmente no son cambios de canal en el sentido propio del cambio de canal del automovilista, que uno observa cómo el vehículo sobrepasa el rayado. Entonces esto puso condiciones, desafíos técnicos importantes para lograr hacer esa maniobra casi de milimétrica de cómo ellos zigzaguean dentro del espacio que tienen disponible. Y bueno, a partir de ensayo y error, prueba tras prueba, pues, pudimos lograr algo, ¿no? Hay modelos en ingeniería de tráfico y en inteligencia artificial distribuida aplicada a tráfico que son verdaderamente mucho más sofisticados que el mío. Incluyen cosas como las brechas o los distanciamientos entre carro y carro, que son parámetros realmente importantes en ingeniería de tránsito desde el punto de vista microscópico. Yo no llegaba a esa pretensión, primero por reconocer mis limitaciones propias como psicólogo y no como ingeniero y computista, pero la idea mía era tratar de lograr un modelo minimalista que con apenas las variables mínimas necesarias pudiéramos emular el fenómeno de una manera que captara lo que vemos en la realidad. Y esa fue un poco la experiencia, ¿no? Sí, me parece que ese es todo temas importantes, ¿no? Que me da la impresión de lo que vi, o sea, incorporar esos aspectos de la psicología en el modelado. Sí. De lo que leí me saqué esa impresión. Igual que el doctor Gergenson, me hubiera gustado otros experimentos, pero en fin, entiendo que hay que tener un tiempo para terminar esto, ¿no? No puede estar toda la vida terminando el doctorado, que uno quisiera, pero no, hay que ponerle fin y la tesis se termina, mi doctor decía que la tesis se abandona, se deja, no las termina nunca. Pero por ejemplo, sería interesante para el futuro, no sé si tú o el que venga que trabaje en esto, por ejemplo, incorporar en la simulación qué pasa si hay una salida, lo que tú lo comentaste, una salida a la derecha, un vehículo que viene por la izquierda se quiere salir a la derecha. Por ejemplo, por lo menos yo lo hago, es decir, cuando vas por el canal de la izquierda y quieres salir de la autopista y viene la cantidad de motos, no sé cuántos kilómetros antes empiezas a planificar, o sea, esa conducta habría que modelarla, o sea, el conductor planifica su salida con mucho tiempo, porque sabe que no va a poderse cambiar de canal rápido. Entonces te vas cambiando de canal progresivamente desde muchos kilómetros atrás. Sí. Logras superar la barrera de los motorizados y luego ya respiras profundo porque sabes que te van a poder salir. A mí me ha pasado que he perdido una salida de autopista porque no he logrado superar a los motorizados. Eso ya me pasó alguna vez en la vida. Sí. No sé, modelar eso no es nada fácil, pero sería interesante para el futuro modelar intersecciones, salidas, incorporaciones por un canal, por la derecha o por la izquierda. Sería interesante para ver cómo cambia. Pero claro, me gusta el trabajo. Me molesta la conclusión como conductor. O sea, que nos va mejor con motos. Esa es la conclusión. Nos va mejor con motos, ¿no? O sea, lo que tú me quieres vender a mí es que dejemos a los motorizados en la autopista porque vamos más rápido. Pero hay un algo psicológico en el conductor del vehículo que me dice, no me gusta la conclusión. Aunque la ciencia es así, ¿no? Lo que dice es lo que dice. Entonces, bueno, simplemente pues,
Sí, eso, no sé si quieres resaltar algún otro aporte, un poco que nos digas. Yo percibo ese aporte, esa incorporación de lo psicológico al modelado. ¿Destacarías algo más de aporte en tu trabajo, digamos, que resalte como trabajo de investigación? Yo creo que un aporte importante, viéndolo desde la perspectiva de un psicólogo, es la demostración de cómo un psicólogo que no está entrenado en herramientas propias de un ingeniero, de un físico, de un matemático, puede valerse, de un computista, puede valerse de herramientas que no son propias de su disciplina para hacer equipo con otros profesionales y atacar un problema. Comentándole a mis colegas de formación, de universidad y de esta misma clase de estudio, lo que yo hice, como te decía, ellos manifiestan notable sorpresa porque dicen, tú eres psicólogo y tal, ¿sabes? ¿Cómo hiciste? O sea, pero tú eres loco. Sí. No es esperable para un psicólogo usar este tipo de cosas, porque digamos que hay como una especie de conducta esperada desde el punto de vista del psicólogo, ¿no? El psicólogo es el que usa el test psicológico y le encuestica, y le pregunta a los automovilistas, apunta encuestica, cómo se siente y a partir de ahí concluye, ¿no? Yo claramente me desvío de esa aproximación esperada del psicólogo y creo que hay un aporte para mi gremio en ese sentido. Y para otros colegas que no son psicólogos, el mensaje de la disposición que nosotros tenemos para poder hacer dupla con ustedes y complementarnos. Y justamente yo creo que el aporte de mi trabajo está justamente en decir, hey, colegas, no solamente velocidad, flujo y densidad, también hay que pilas, ver con qué frecuencia nos cambiamos de canal, porque dicho sea de paso, no de tráfico, pero de una disciplina que se llama sistemas de transporte inteligentes, es decir, dotar a los vehículos de herramientas de inteligencia artificial para que hagan lecturas de ubicación espacial y de manejo asistido, etcétera, etcétera. Este tipo de conductas son altamente sensibles y de verdad, por lo menos en Europa y en Estados Unidos, hay una gran preocupación por hacerle entender a una máquina cómo es que maneja su conductor y aprenda a partir de la experiencia de la interacción hombre-computador, cómo es que maneja el individuo, para que ella intervenga con propósitos de reducir riesgo de choque. La Porsche, la Audi lo están haciendo en Europa y hay notables esfuerzos de físicos con psicólogos, con ergonómicos, sí. Estamos trabajando en automatizar un quad de 4 ruedas autónomo aquí. Me dijo José Capeleto. Bueno, te dejo con tu tutor para que te diga lo que quiera. Esperemos que sea bueno todo. Es peligro el doctor Yafé, hay que tener cuidado, pero todo lo que va a decir es bueno. Nunca se sabe. Creo que con la pregunta de Gerardo más o menos se concluye de que tu objetivo de buscar o de explorar la utilidad de los modelos de tráfico para preguntas psicológicas fue respondido, ¿no? O sea, estos modelos sirven para entender algunos aspectos psicológicos del tráfico, que es el estrés en el caso de los conductores. Pero sí me preocupa que no les sacaste el rubro. Tienes uno de los resultados más impresionantes que yo he visto en tu tesis. Simplemente lo que le pasaste por encima. Cuando tú filmas los 3 canales, las motos no van por el canal 2 y 3. ¿Por qué? Es un resultado fascinante. Todos van entre 1 y 2 y nadie va entre 2. Es una pregunta, ¿por qué? Es una buena pregunta. Eso llama la atención. ¿Por qué se comportan así los motorizados? ¿Por qué diablos se meten solo entre el primero y el segundo? Sí, a mí me sorprende, no logro entender. Hay un montón de factores, entre ellos está el lado izquierdo de la autopista, generalmente es el lado que está más deteriorado físicamente. Hay basura, hay huecos, hay alcantarillados. El lado derecho. El lado derecho de la autopista. Por el lado derecho de la autopista están las salidas, los distribuidores, es decir, hay mayor cantidad de maniobras, de cambios de canal,
de automovilistas y de motorizados. Entonces, los motorizados claramente, así como los animalitos en un entorno natural, buscan evitar sus accidentes yéndose hacia el lado que físicamente los distancia del sitio donde hay mayor riesgo de choque y de accidente. Creo que es un poco más de eso. O sea, claramente tú ves el tráfico como manejador de vehículos, no de moto. Y aquí estamos aprendiendo que la visión es totalmente diferente. O sea, al motorizado le molestan los carros cruzando y en el canal izquierdo hay camiones que no ven las motos, simplemente ellos se meten. Y los motorizados saben eso, que huyen de los camiones. ¿Ah? Entonces, el freno para las motos es el carro cruzando. El freno para el carro es la moto pasando. O sea, tenemos dos visiones diferentes del tráfico. Y tu modelo puede explorar normas de convivencia que le bajen el estrés a ambos en ese sentido. O sea, claramente es suficientemente realista como para hacer experimentos de normas, de reglas de intercambio entre los dos entes que puedan mejorar el tránsito, no desde el punto de vista necesariamente de eficiencia, que fíjate que los efectos sobre eficiencia son muy bajos, o sea, la velocidad promedio de los vehículos siempre es la misma, haga lo que haga, ¿no? Y de motos también. No haya motos, El problema no es eficiencia, sino de reducir el estrés, ¿no? O sea, es buscarle otra ventana al tráfico. ¿Qué experimento vislumbrarías tú que se podrían hacer con el modelo a futuro? Bueno, justamente con Carlos Gergenson y un colega llamado Luis Enrique Cortés en la UNAM, estamos trabajando en el desarrollo de un modelo para describir qué pasa cuando esos automovilistas y esos motociclistas son sensibles a las expectativas de cuándo van a llegar al tiempo, a su lugar de destino. Y usamos un modelo muy intuitivo que sería bastante retador desde el punto de vista de la validación, pero básicamente buscamos explorar qué pasa con el tráfico cuando a los agentes que modelamos con las herramientas que tenemos les ponemos reglas que le digan que está llegando tarde, es decir, que hay una significación con la psicología de el llegar tarde a un lugar y no tomar las previsiones de las expectativas iniciales que tomas como conductor para llegar a un sitio, ¿no? Creo que es un enfoque bastante interesante porque por lo menos hasta donde he podido alcanzar a ver, muchos estudios hay del tráfico, pero muy pocos incorporan estos elementos psicológicos que ciertamente existen, ciertamente están presentes y hay como una especie de, yo diría que timidez por parte de la gente de modelarlos porque no hay mayor claridad, ¿no? Yo creo que en ese sentido podemos abrir caminos para seguir adelante. Bueno, no sé si algún doctor presente quiera preguntar primero. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Yo hice una para los motorizados. Y era sencillamente lo que el esfuerzo que hace Juan Carlos, me parece que el término psicológico está más cerca de la filosofía que en realidad de la ciencia de la conducta. Y es que es lo que ha probado para otros que no son ni matemáticos ni ingenieros, que un paradigma básico que se refiere a conducta, que sea observable y que responda a principios de análisis experimental de la conducta o análisis conductual aplicado, podrán casar perfectamente a que el modelo sea realista o que la realidad se ajuste a un modelo. Entonces, sinceramente, cuando uno dice, si los datos minimalistas pueden cuadrar o responder también a expectativas macras, uno diría, bueno, pues existe esa posibilidad de generación de lo pequeño a lo grande y de lo grande a lo pequeño. Miren la respuesta de un psicólogo, sí, a por qué pasa esa, la explicación que dio el señor. Los motorizados, yo he sido motorizado, mentalmente sueño que hago moto, que bueno, etcétera, etcétera. Nunca tomarán por la derecha. No solamente porque haya racionalidad, expectativa, justificación, no, sino que un principio conductual dice que la conducta es función de sus consecuencias. Y si tomar por la derecha
es más riesgoso. Si tomar por la derecha implica más pinchazos, y tomar por la derecha, la gente aprende que esa conducta tiene que ser evitada y prefieren asumir una conducta que, siendo más simplista, tiene mayor beneficio o correspondencia con el sexo. Pero bueno, yo creo que esto no es una alerta para los ingenieros que saben tanto de esto, sino para los psicólogos que no sabemos nada de otras herramientas de la aproximación al trabajo. Buenas tardes a todos. Me es muy grato estar aquí en una de mis más la Universidad de Bolivia. Yo tengo una amplia amistad con el ya doctor Juan Carlos Correa. Me siento muy bien con usted. Acá en mi segunda casa de doctorado, que fue aquí en la Universidad de Bolivia. Yo soy ingeniero mecánico. Después de 25 años de trabajo en la industria, varias industrias, también donde estoy como docente en la Universidad Católica y la Universidad Marítima. En la Católica yo tengo una cátedra que es inédita, que es gerencia de procesos de transporte expreso, un poco en todo lo que hacen empresas como DHL, Frecta. Y me interesa mucho el trabajo que estaba haciendo Juan Carlos, lo conozco un poco ya hace un año. Y mi pregunta específica, el caso, le digo un poco cuál es mi background, porque para que vean un poco cuál es mi contexto. Juan Carlos, que este trabajo a mí me interesa particularmente, sobre todo que podría hacerse posterior. Y he visto he oído que tanto uno, el jurado que está fuera de Venezuela, como el tutor y el director, están viendo aspectos de lo que pueda venir como consecuencia de este trabajo, que es interesante. Ciertamente hay muchas cosas prácticas. En ese ámbito de lo que se pueda hacer luego, ¿cómo entraría la lógica difusa, la herramienta para el control de esos modelos que están surgiendo? Bueno, de lógica difusa he leído muy poco realmente. Sin embargo, creo que una oportunidad para incorporar herramientas como lógica difusa a este tipo de aproximaciones es que en el tráfico, sabemos, mi modelo es determinista, es decir, el cambio de canal ocurre porque hay la oportunidad de cambiarte de canal. Ya está. Modelos más refinados, más sofisticados que se desarrollan en Europa incorporan cosas de lógica difusa. Al asignarle aleatoriedad o incertidumbre a la toma de decisiones de cambiar o no cambiar de canal, o acelerar o no acelerar, o correr por el hombrillo o no hacerlo. Incorporar ese tipo de cosas a estas aproximaciones sin duda es una contribución importante que puede explorarse y que sin duda abre un camino heurístico a las aproximaciones. Como en particular, bueno, es un asunto de meterle a la literatura y ver cómo encalza una aproximación como esta con las herramientas de aproximación disponibles en lógica difusa, sin duda. En el modelado de la conducta se podría correr. Sí, interesante. Yo lo decía porque estoy buscando la intersección entre el campo de la ciencia de la conducta y digamos de la ingeniería y la lógica difusa pues está ahí. Sí. En esto lo tenemos hasta en una lavadora. Sí, de hecho, para Sí, modelar sí, el comportamiento humano es una herramienta que bueno, se usa. es Es interesante para el futuro, Para tomar decisiones. para modelar el comportamiento de los conductores Sí. y los motorizados. Me encantaría hablar de esto con ustedes.